Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos o buenas noches, como prefieran, bienvenidos a este debate público. La presencia ayer de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno español, en ese programa de Tengo una pregunta para usted, señor presidente, en la televisión pública, no ha dejado indiferentes a nadie, ha habido comentarios de todo tipo, y eso que los 4 asturianos que tenían previsto intervenir no pudieron hacerlo finalmente por falta de tiempo. Pero bueno, sí hubo algún tipo de significación sobre Asturias, porque se habló, por ejemplo, de cómo hay un plan para evitar el consumo y el tráfico de drogas a las puertas de colegios e institutos, y eso es lo que salió a relucir Asturias en ese debate. No sé si los presentes pudieron ver o no ese programa. Vamos a hablar en cierta medida hoy sobre ese asunto, además de otros temas que les proponemos en esta mesa de debate. Damos la bienvenida enseguida a Roberto Roces, abogado. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Antes de empezar, Roberto, simplemente preguntarte cómo va el tema de los vecinos de La Mata, porque sabemos que por la construcción de ese tramo entre Unquera y Llanes, bueno, es más concreto, pero valga la expresión, entre Unquera y Llanes, pues se llevan por delante ese núcleo, esa población, y bueno, parece que el desalojo era obligado de forma inminente, ¿no? ¿Cómo está ahora el tema? Sí, bien, los vecinos de La Mata fueron notificados por el Ministerio de Fomento que debían abandonar sus domicilios. Bueno, el Ministerio de Fomento, una administración pública, no es quien para lanzar a unos vecinos, a unas personas de su domicilio. A través de mi consejo yo les aconsejé de no abandonar sus domicilios. En ese caso el Ministerio de Fomento naturalmente tiene que ir a pedir autorización a un juez. Solamente un juez puede desalojar y lanzar a unos vecinos de su domicilio. No obstante, las acciones judiciales frente al trazado del subtramo entre Unquera y La Franca siguen adelante, solamente que la administración pública parte siempre de una ventaja, que un acto administrativo y la aprobación del trazado es un acto administrativo, goza de una ejecución inmediata. Se puede ejecutar de inmediato, siempre y cuando los tribunales de justicia o la propia administración no suspenda la ejecución de ese acto administrativo, que no es el caso, no se suspendió. Consecuentemente, ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento, que debe actuar como él lo entienda, y acudir a un juez para pedir el lanzamiento de los vecinos, o esperar a que se resuelva todos los casos abiertos judicialmente frente al subtramo Unquera La Franca. Por mi parte... de momento siguen allí, por tanto. De momento siguen ahí. Lo que yo quiero decir, y termino un pequeño minuto, es que para evitar el derribo de ese poblado, que parece ser que hoy día tiene más importancia un felecho que un ser humano, el Ministerio de Fomento se basaba, para no desviar el trazado y evitar el derribo de ese pueblito, se basaba en la existencia de una liseda pantanosa en la finca colindante. Hay una marisma ahí en la finca colindante. Bien, está probado documentalmente de que esa aliseda no existe. Fue talada hace 7 o 8 años y se probó documentalmente. Claro, a través del informe que envió el Principado a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que encargó ese informe a Induro, que es un organismo que se inclina mucho por el poder, bien, reconoció que efectivamente no existía aliseda alguna, pero que había un sustrato en la tierra que podía un día resurgir. Lleva 7 o 8 años sin resurgir. Bueno, y a partir de ese momento, bueno, pues la prueba documental que acreditaba que no había aliseda alguna, y aún habiendo aliseda es un simple árbol que puede renacer en cualquier sitio, y lo que no faltan son alisedas en esa zona. Consecuentemente, lo que yo quiero decir es que hoy día se está dando ya más importancia a un felecho que al ser humano. Y los vecinos de La Mata son seres humanos y tienen perfectamente a mantenerse en el poblado que les vio nacer y crecer. Bueno, queríamos aclarar esto al principio, porque
bueno, las últimas noticias merece la pena. No han abandonado sus domicilios. Merece la pena ese, porque que saques. Es que José María, hasta el nombre que se utiliza técnicamente, supongo que se llamará así, lanzamiento de los vecinos, es feísimo. Hasta ese nombre es terrorífico, sí. Parece que sea aquello Cabo Cañaveral. De todas maneras, si no tiene la intención de empezar el tramo Unquera-Llanes, no tiene la intención. Si no, hubiese podido, en espera de probablemente en este momento no hay ni dinero para exactamente, podían haber empezado por un prado. Claro. No, pues ya es, yo pienso, con ensañamiento que han instado a los vecinos a abandonar sus ejemplo dentro de los buenas tardes, José María. Buenas tardes. Bueno, yo sé que estáis con temas así un poco más y no quisiera abusar, pero tengo que denunciar también aquí un poco el descuido que hay con la repetidor de televisión de la zona del Bajo Nalón, porque los vecinos están desesperados, y no es la primera vez. Hay 30.000 vecinos que no ven la televisión, y yo, pues en fin, en recuerdo y respeto a todos ellos, pues quiero decirlo desde aquí. Hay que resolver ese problema del repetidor del Bajo Nalón, porque hay 30.000 vecinos que no ven la televisión, y no es que sea... en fin, una cosa extraordinaria lo que se ve allí, pero bueno, por lo menos eso. Y parece ser que el problema está relacionado con hidroeléctrica, de modo que yo invito a Hidroeléctrica a que se tome ese tema en serio. Muy bien, dicho esto, saludamos también a Juan Carlos Sevilla, que es el presidente de la Asociación Amigos de España e Israel, pero que además hoy se convierte en contertulio aquí con nosotros. Pues buenas noches, Víctor, encantado de estar otra vez aquí con vosotros compartiendo unos minutos. Bueno, empezamos por Juan Carlos, ya que es el último que saludamos. ¿Viste el programa? Tengo una pregunta para ustedes, señor presidente. Tengo que reconocer que lo vi, pero estuve simultaneándolo con Intereconomía, porque estaban haciendo, digamos, un ejercicio de contradicción entre lo que se decía y lo bastante interesante, y de hecho fue muy interesante. Pero sí, básicamente lo vi. Me parece que efectivamente es lo que se representaba allí sociológicamente en una especie de caleidoscopio que retrata bastante bien lo que es la sociedad española. Y sí, le pusieron en apuros en algunas ocasiones serias, de las que yo creo que salió, de algunas con mucho torerío y con otras con explicaciones bastante absurdas. Bueno, de momento ahora se desdice y afirma que nunca habló de... que nunca negó que hubiera crisis, cuando aquí además teníamos la broma continua en muchos debates en ese momento antes de las elecciones, y decíamos que no podíamos decir crisis sino desaceleración. A mí sí me gustaría decir sobre este individuo, que yo hace tiempo publiqué un artículo que le titulé El hijo de Gepetto. Gepetto era el padre de Pinocho. El padre de Pinocho. Es un cuento infantil muy conocido. Sí, y que le hace justicia al presidente. Yo de todas las formas creo que evidentemente, como él dice mucho, repite hasta la saciedad, el pesimismo no genera empleo. Pero estoy también muy convencido que el optimismo patológico no genera empleo y además confunde, distorsiona y crea elementos de distorsión en el conjunto de la sociedad que hacen que se muestre más confusa de lo que sería deseable y de lo que sería exigible a un dirigente que le trasladase al conjunto de la sociedad, digamos, pues verdades empíricas y no una especie de sofismas o de circunloquios, que fue en lo que se metió ayer, en definitiva. Con lo cual yo creo que sí miente, lo hizo de manera prolija y profusa, y además no solo mintió de manera descarada y se regocijó en su propia mentira, con contradicciones permanentes de los diferentes dirigentes del PSOE, llámese Solbes, llámese Pepe Blanco, llámese tal. Tú escuchas, pones en valor y en común todas las declaraciones de los dirigentes y te encuentras con todo tipo de contradicciones. Con lo cual yo sí creo que mintió, y lo hizo de manera sistemática, concienzuda y con un fin último, que era intentar sacar las elecciones adelante. José María. Bueno, yo me acuso públicamente de haber sido senador por Asturias, ¿verdad? Entre otras cosas, en mis pecados de juventud. Pero quiero ser además lo más moderado posible, ¿verdad? Porque quiero serlo, en política quiero serlo. Y lo que sí, mi reflexión en el debate de ayer, que lo seguí naturalmente, pues puntualmente, y tomando notas, claro, pues es que los políticos a veces se confunden gravísimamente, de un lado y de otro, pero se confunden gravísimamente, porque tienen además la idea, yo creo que evidentemente muy equivocada, de que, bueno, pues si yo asisto en las Cortes, ¿verdad?, en el Congreso, en el Senado, a debates con la oposición, esta gente del pueblo, ¿qué me va a preguntar? Que yo no les pueda torear, ¿verdad? Perfectamente bien. Le pego unos y otros, ¿no? Le pego 4 pasos y ya está. 4 pasos y ya está. Pues se ha equivocado.
se ha equivocado, porque resulta que estos 40 o poco menos de 40 personas que intervinieron el otro día, alguna gente muy joven, alguna gente muy modesta, evidentemente, por su formación y por su profesión, pues efectivamente hicieron unas preguntas que no se hacen ni en el Congreso ni en el Senado, pero de una profundidad y con una seriedad impresionante. Y que no hacemos muchos periodistas. Y que, exactamente, y entonces, y que no hacemos otros políticos, por ejemplo, desde la oposición. Es decir, que no, es que ahora, claro, no se ha dado cuenta de que para empezar tiene una oposición de pitimini, vamos a decirlo claro, es que eso hay que ser duro con todas partes. Y claro, pues ha dicho, bueno, yo estoy acostumbrado a torear en las grandes ferias y por lo tanto, esta va a ser una corrida menor, ¿verdad? Pero no se da cuenta de que, claro, Manolete no murió en la Monumental, murió en Linares, y que a Ordóñez pues le mató una vaquilla en una tienda. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y claro, hay una cosa que cuando uno piensa un poco, ¿cómo se puede caer en estos errores? Pues muy sencillo, porque claro, tú haces una pregunta en el Senado, con eso y tal, y cuando termina todo aquello te ves en el bar de las Cortes con el otro y te dice, chico, qué cosas me has dicho, pero vamos a ver, vamos a tomar una cerveza, porque tal, porque igual, ¿no? Pero hombre, has estado un poco duro y tal, y todo queda así, porque allí se come muy bien, tanto en el gobierno como en la oposición, pero claro, cuando una persona está padeciendo la crisis durísima de haberse quedado sin empleo, y a lo mejor, como pasa ya con 1 millón de personas, ya ni siquiera tienen los subsidios del paro, y tienen una mujer y unos hijos y tienen que pagar la hipoteca y tienen que pagar el colegio y tienen que comer todos los días, y le dice el presidente, pues mire usted, esto yo creo que se va a resolver dentro de un año, no hay que preocuparse de esto, pero bueno, no hay que preocuparse. Y además aquí, ahora es un año, antes era... Claro, eran 3 meses, sí, pero exactamente, pero es que un año, ¿usted sabe lo que es un año sin comer, señor presidente? ¿Usted sabe lo que es esto? Claro. Entonces le cogió el toro y probablemente pues a lo mejor cuando venga el otro de la oposición le pueda coger también, porque es que se vive en otro mundo. Estábamos hablando, ¿verdad?, antes un ratín, el tema de las clases políticas y las clases sindicales. Están absolutamente descolgados del mundo real, están absolutamente descolgados. Sí, estos programas muchas veces lo demuestran, ¿no? Y lo demuestran, claro, y en estos programas, y claro, enfrentarse con una gente que está viviendo una situación dramática, en muchos casos dramática, pues es muy complicado, puede recibir uno coronadas muy serias, Este es mi punto de vista, ¿no? Roberto. Bien, sí, yo lo que digo y lo que pienso es que es igual de grave equivocarse para un presidente de gobierno, equivocarse o mentir. Ya, está muy bien, claro. Pero es que además el presidente del gobierno mintió, y ahora, negando que mintió, es un cínico. Y me remito a la definición que del cínico hace el diccionario de la Real Academia Española. Mintió. Y ahora, negando que mintió, es un cínico. Pero es que no dice de que se equivocó, ni reconoce que se equivocó. Dice que me pude haber equivocado. Es tan soberbio que no quiere reconocer ni que se equivocó. Mintió por 2 hechos muy claros que han sucedido. En primer lugar, antes de las elecciones legislativas, la empresa más importante de la construcción de España, que se presentó a concursos de acreedores, notificó, dado el volumen de tierras que posee y el número de trabajadores, solicitó ayuda al gobierno de Zapatero antes de las elecciones. Sí, exactamente. Si no, está obligada a presentar concursos de acreedores, es decir, lo que se llama actualmente la suspensión de pagos o la quiebra voluntaria. Para que no se descubriese antes de las elecciones la crisis que se nos venía encima, el gobierno de Zapatero le prometió a esta empresa un crédito. De rico, sí, señor. Sí. Exactamente. Y que la resolución se iba a posponer. 150 millones, exactamente, para después de las elecciones. Naturalmente, como es un mentiroso, lo que promete nunca lo cumple, pues pasadas las elecciones y habiendo ganado las elecciones y continuando de nuevo en el gobierno, bajo la disculpa de que no era legal conceder por parte del gobierno ese crédito a esa empresa constructora, la empresa constructora se vio en la necesidad de presentar suspensión de pago. Claro. Consecuentemente, este es un hecho de que conocían la crisis, lo que nos venía encima, claro, antes de las elecciones. Pero ¿cómo no lo van a conocer si están en el poder? Claro. Segundo hecho, los bancos
españoles que para conceder hipotecas tenían que acudir al mercado internacional de otros bancos a solicitar préstamos porque las provisiones de dinero que tienen en sus cajas no eran suficientes para todos los créditos que dan a los españoles, las hipotecas para comprar viviendas, sabían perfectamente que los bancos europeos, la que se estaba conociendo que los bancos europeos ya no daban crédito a los bancos españoles. De ahí la subida del Euribor, porque había más demanda de créditos que oferta y el Euribor se disparaba hacia lo alto. Consecuentemente, el Banco Español, cuyo director es nombrado por el gobierno de Zapatero, que supervisa los bancos, es que no informó al presidente del gobierno de la que se nos venía encima. Claro. Bien. Sabía perfectamente lo que se nos venía encima, pero había que ocultarlo para después de las elecciones, para que el resultado de las elecciones para el Partido Socialista no se viese afectado por esa crisis que se nos veía encima. Hombre. E incluso después de las elecciones, nunca reconoció la crisis. Habló de desaceleración. Y cuando la crisis se iba pronunciando, era una aceleración de la desaceleración. Francamente, este hombre accedió al poder por casualidad. Ganó un congreso del PSOE gracias al Soma UGT de Asturias, que lo apoyó, que estaban muy igualados, que apoyó porque Bono de aquella iba, y perdón por la expresión, meterle mano a la parte villista del PSOE en Asturias, y había que evitar de que Bono no llegase a la secretaría del Partido Socialista. Consecuentemente es un hombre sin personalidad. Pero de todas formas, Roces, de todas formas eso, lo que pasa es que eso abriría un debate que nos llevaría como siempre a no tener el tiempo suficiente para poder explicitarlo con tal. Eso nos mete de lleno en el funcionamiento de los partidos políticos y de los sindicatos. Vamos a ver, tenemos, claro, pasa que eso lo hemos hablado ya muchas veces. Entonces, claro, efectivamente, entonces estamos hablando de partidos que son megaestructuras sin ninguna vida política, sin ninguna vida democrática, donde se cercena cualquier posibilidad de cualquier persona que tenga una idea mínima de renovación. Y en el momento que tú tratas de cuestionar a los pivotes, a los ejes, a los pilares de tantos sindicatos, pues automáticamente estás fulminado. Pues no tienen ningún interés. Yo no tengo ni la menor duda de que el presidente del gobierno mintió. Hombre, también tengo claro que la profundidad de la crisis, efectivamente, hay que darle un voto de confianza. Nadie la conocía. Nadie la conocía, entre otras cosas, porque eso nos llevaría, y enlazando con lo mismo, a la oposición que tenemos, porque resulta que el PP... Y por eso, esa es una de las causas fundamentales por las que Rajoy no quiere ir a este programa, porque tiene unos argumentos tan endebles también, porque el PSOE, no os olvidéis, prometía el pleno empleo. Prometía, ahora dice que no prometía, pero bueno, que es un juego de palabras. Exactamente, prometías, por lo menos asume lo que pones en tu programa electoral. Pero es que el PP prometía 2.200.000 y una tasa de crecimiento del PIB del 3%, con lo cual está metido en la misma maraña y es incapaz de desgranar un dato medianamente coherente. ¿Cómo puedes criticar al PSOE de que sus previsiones eran falsas cuando tú estás haciendo unas previsiones más optimistas? El recorrido que tienes a nivel dialéctico es mínimo, queda completamente cercenado, tienes todas las vías de escape en ese sentido colapsadas, no puedes avanzar en esa dirección, con lo cual se están refugiando. De todas las formas, más grave que todo esto es la sociedad que tenemos. Ayer, después del debate, aproximadamente el 70% de las personas manifestaban su apoyo explícito a Zapatero, con lo cual... No, pero vamos a ver, perdona, eso fue al cuarto de hora siguiente de terminar el debate, sí, lo cual quiere decir que ha habido un amaño ahí impresionante. Bueno, yo no sé si hubo amaño o no, pero quiero decir con eso que aquí la sociedad española está tan bipolarizada, es tan fiel a los partidos más que a las ideas, porque en realidad tú empiezas a discutir los orígenes de la izquierda y la derecha, estamos con lo de siempre. Mucha gente pues realmente no sabe de dónde viene la Revolución Francesa, quién son los jacobinos, o quién era Robespierre, quién era Danton, quién era Marat, cómo se va todo construyendo toda la mitología, toda la simbología de la izquierda a la derecha. Se vota a partidos, se vota a partidos, pero con una fidelidad perruna, que decía un amigo, y son incapaces de hacer una mínima autocrítica cuando están cometiendo tropelías de una envergadura monumental y están abocando a este país a una sin salida ya. Mira, yo si me permitís, por un poquitín,
Estoy muy de acuerdo contigo, lo decías, Roberto, cuando decía este hombre, claro, no engañé a nadie, me equivoqué o me pude equivocar. Yo diría, no engañé a nadie, bien, pero he sido ineficaz e incompetente, porque claro, la otra alternativa es esa, no hay más vuelta. Y he visto lo que se vio ayer, que realmente es muy reconfortante, es decir, por lo menos yo creo que el pueblo pues está enterado y reacciona muy bien. Aquella chica, aquella muchacha de 25 o 26 años, creo que era de Angola, aquella morenita, jovencísima, hizo unas preguntas y unos planteamientos absolutamente terribles, impresionantes. Entonces, ¿qué conclusión saca uno de esto? Bueno, pues yo saco dos conclusiones. Una, hay el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, cada uno de ellos con sus problemas muy serios, sobre todo de interconexión e interrelación. Y yo me quedo con el cuarto poder, que sois vosotros, que es los medios de comunicación. Yo creo que eso es fundamental. Mientras haya una pluralidad informativa, este país está salvado. El día que eso se pierda, que Dios nos coja confesados. De todas formas, Casellas, yo lo que sí quiero poner en valor nuevamente es que todo el asedio al que fue sometido, efectivamente, él quedó perfectamente retratado en temas absolutamente cruciales como el aborto, como la crisis, como el tema de Israel, la venta de armas, y sabemos perfectamente quién es este individuo. Una persona, en mi opinión, absolutamente desautorizada, tuvo ocasión de crecer como estadista y se está convirtiendo en un juguete roto al que le tienen que ceder Sarkozy una vez en el G20 y por ahí estar de pedigüeño, y sobre todo con las actuaciones que está teniendo, desde luego, mal lo va a tener para ser interlocutor de nada, porque está completamente desacreditado, en mi opinión, en todos los foros internacionales. Estoy convencido que cuando este hombre, que sin duda ninguna, porque no es tonto, vea este debate en la Moncloa, tranquilamente, Vergara, en caliente, no se entera uno de nada, pero cuando lo vea, como vemos nosotros muchas veces nuestras actuaciones después, para corregirnos y demás, se va a quedar pálido. Porque es que, claro, se le ha cogido el toro, pero 25 puntazos, graves, serios. Yo no creo que sea tan tonto, Yo a mí eso no es tonto, puedo decir que no es tonto. Es que hay gente que cree que es tonto, no es tonto. Yo creo que tiene mala intención. Todo lo contrario, no es tonto. Yo creo que es un político que ejemplifica perfectamente lo que es el político profesional. Claro, y en todos los mecanismos, todos los humanos tenemos una cosa que se llama los mecanismos de retroalimentación bidireccional, que es lo que hace que confundamos la percepción de la realidad con el concepto que nosotros tenemos de la propia realidad. Y eso es lo que te impide empatizar con una... Cuando le decían, por ejemplo, ¿qué hace usted? ¿Qué le comenta usted a su mujer? Vamos a ver, vive en un castillo, vive en una urna de cristal. Oye, no puede entender lo que le esa pasa. fue terrible. Fue muy buena. Claro, el agobio que tiene una persona donde ¿de qué habla usted con su mujer antes de acostarse? Dice, de las cifras del paro. Sí, dice, no, pero además fue más fuerte, dice, y usted puede dormir, dice, yo duermo estupendamente todos los días. Claro. Dice, pero lo único que me quita el sueño, en alguna medida, son las cifras del paro. Pero para empezar dijo, yo duermo estupendamente todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que le importa un rábano todos los sufrimientos que está pasando este país. No, claro. Si quien no duerme, si no puede pagar la hipoteca. Y si no ha entrado una contradicción gravísima, claro. Subiendo una situación de deterioro personal y emocional de una naturaleza absolutamente alarmante. El que no puede dormir. Claro. Roberto. Y muchos de ellos, de esas personas en dificultades económicas, incluso en situaciones de precariedad económica, por debajo de los mínimos exigidos para la existencia de una persona, están en esas condiciones debido a que Zapatero no avisó, no informó a los españoles de lo que se nos venía encima. Porque el empresario que hoy está puede haber tomado ejecutado por la banca, y el matrimonio que compró una vivienda y que está ejecutado por la banca, no se hubiese metido en esa situación si hubiese sido informado previamente de la situación que de todas las formas, Roces, los acontecimientos es verdad que se precipitaron, tampoco, yo me acuerdo hace un año prácticamente te salía un comercial a la calle, te abordaba y te quería dar el piso y además te picaba el 120% de la coche, si puede ser, y lo que haga falta, o sea que y la banca hay que recordar que es una crisis mundial, menos generosa es de todo la banca, no se comporta con generosidad, esos créditos que estaba dando y que luego se vio que fue su propia tumba. Ahora mismo la banca debe en torno a 870.000 millones de pesetas y tiene una provisión de fondos del orden de 670.000. No, más. Bueno, curiosamente 80.000 a la banca europea, solamente a la banca europea. Yo las cifras que extraje del Banco de España son 180.000 millones de euros. Sí, bueno, pero sospechosamente coinciden con el plan de rescate que está en torno a los 150.000, 200.000 millones.
Probablemente de aquí a unos, cómo los emplean. De aquí a unos meses dicen que vamos a conocer la quiebra de algún banco importante. ¿No? Seguro, sí. Bueno, de todas las formas, el banco de Paco González presenta mañana resultados, el BBVA, y van a ser resultados en torno a 6-7 mil millones de beneficio, y el Santander se está hablando de 10.000 millones de beneficio neto, con lo cual eso nos mete en otro debate más, a ver si eso a mí me parece que es un poco obsceno en los tiempos que estamos, y hasta qué punto el gobierno se tendría que plantear tomar medidas, en fin, más drásticas, nacionalizaciones parciales, como se está haciendo en Inglaterra, por ejemplo. Muy obsceno. Porque, vamos a ver, yo una cosa que creo que pornografía, porque vamos a ver, yo una cosa que creo que se podía regular desde el gobierno es, señores, aquellas empresas que tengan resultados positivos, sean bancarias o de otra naturaleza, no pueden presentar un ERE. Claro, usted, si no, claro, eso es elemental. Pero estamos viendo eso todos los días, 6.500 tíos a la calle todos los días. ¿Sabéis cuál era la diferencia en intención de voto a favor de David Cameron, el líder del Partido Conservador en Inglaterra, con respecto a Gordon Brown? 19 puntos. O sea, allí sí se valora cuando hay una crisis, cuando hay problemas. Claro. En España está ligeramente Zapatero por delante de Mariano Rajoy. La derecha también lo está haciendo bien. Bueno, eso indica mucho también. Indica mucho de la oposición pero que está haciendo y de cómo están gestionando también. No, es una oposición de pitiminilla, lo dije antes, ¿verdad? Es una cosa vergonzosa. Metidos además en historias de espías, en novela negra. Es algo delirante, desde luego. Bueno, eso es un vodevil. Yo venía pensando cómo empezar esto de los espías. Yo creo que es un vodevil en el que conocemos el prólogo, el nudo gordiano, nos falta el desenlace. El desenlace lo comentamos luego. El desenlace es imprevisible, pero no va a ser nada bueno. Lo último que queráis añadir, que estamos acabando ya. Simplemente me alegra que hayáis hecho alusión, aunque sea parcialmente, a la nacionalización de la banca. Hace tiempo que yo vengo pensando en lo mismo, y siempre recordaré en este plató de que en el año 1958 de Gaulle, cuando accedió al poder, lo primero que hizo fue nacionalizar la banca, porque pensaba, y ahí enlazo con vosotros, de la obscenidad de hacer tantos beneficios en un periodo tan crítico para muchas familias españolas, en la necesidad de nacionalizar la banca, porque entendía que no era decente que el dinero de todos los franceses estuviese en manos privadas. Y nacionalizó la banca. Y la banca fue muy bien con la nacionalización que hizo de Gaulle, e incluso sirvió para el desarrollo de Francia. No olvidemos que gracias a que la banca estaba en manos públicas, Francia se pudo desarrollar, pudo invertir en proyectos tan grandísimos como Caravelle, Concorde, el tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. Mientras que la banca aquí, cuando vas a pedir para un proyecto importante un crédito, se ríe de ti, te echa fuera y te dice: vuelve usted a pedir un crédito, pero para comprar una vivienda, porque lo que busca la banca es un beneficio inmediato. Son unos usureros. Yo sobre el tema de Madrid, si me permitís, no sé qué tiempo tenemos, Víctor. Estamos fuera. Muy rápido, pues nada, en definitiva decir que es una guerra sin cuartel entre un partido absolutamente roto, es una guerra de vanidades también, que me parece muy importante, y además están incorporando actores todos los días al vodevil que yo decía, y detrás de todo esto es una pena que no hayamos tenido tiempo para comentarlo, porque está el control de Caja Madrid. Ahora mismo el ayuntamiento tiene el 70% de todas las representaciones del ayuntamiento. Lo que trata de invertir la correlación de fuerzas, que parece bastante normal, también parece razonable, Esperanza Aguirre, ponerlo en el 30%, que es lo que hay en casi todos los sitios, ¿no? Está el tema de Prisa coleando, que tiene una deuda ahora mismo que finiquitar en marzo de 2.000 millones de euros, y es importantísimo. En función de que el poder de Caja Madrid esté en manos de Gallardón, esté en manos de Esperanza Aguirre, estamos hablando de la supervivencia del grupo Prisa. Efectivamente. Y eso es algo... Estás poniéndote en la llaga, sí. Claro. Pero bueno, lamento no tener más tiempo, porque hay edad. Habrá tiempo, porque un gran depósito público como es un banco es esencial para una ambición política. Recordemos el golpe de Estado que tenía yo aquí en Cajastur, cuando cesó por decreto al presidente de Cajastur, y tuvo que ser la Junta del Parlamento asturiano, la que tuvo que
la que tuvo que sacar una ley para que fuese la propia Junta quien nombrase al presidente de Caja Asturias. Bueno, todavía tuvo tiempo para que Luis Iturrioz, que había estado nombrado a dedo, pusiese también a dedo a su excompañera o a compañera actual. Lo hizo todo. Les dio tiempo a todo. Interminable sí, esto es un bucle del que no salimos nunca. José María, Roberto y Juan Carlos, ha sido un placer de verdad tenerlos a los tres aquí hoy debatiendo. Por la invitación vuestra siempre. Un placer. Y seguro que de esto y de otros temas seguiremos dándoles la lata en próximos debates públicos. Gracias y hasta mañana.